aceptas hoy. Este mundo no es nuestro, aquí vivimos pero nos iremos. Nuestro mundo es celestial, aquí vivimos pero luego nos iremos con mi Cristo a morar allá. Nuestro mundo es celestial. En el cielo será hermoso mirar al blanco, mirar al negro, todos juntos allá estaremos alabando el nombre de Jesús mi Salvador. Este mundo no es nuestro, aquí vivimos pero nos iremos. Nuestro mundo es celestial, aquí vivimos pero luego nos iremos con mi Cristo a morar allá. Nuestro mundo es celestial. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente reunido con ustedes para traer el mensaje de la palabra de Dios. Es un gusto verlos a todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Vamos a estar viendo toda la carta, así que espero que se hayan traído lonche. Puestos en pie, hermanos, y vamos a orar antes de empezar con la predicación. Bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta tu casa para primeramente poder cantarte, expresarte nuestras necesidades, Señor, nuestros agradecimientos. Gracias porque de esa manera podemos depositar nuestra confianza en ti y podemos descansar. Mas ahora, Señor, toca el turno de escuchar tu palabra, Padre. Te pido que tu mensaje venga, Señor, y nos sea de provecho, sea nutritivo, Señor. Venga y abra nuestros corazones, Señor, que tu palabra venga y haga lo que tiene que hacer en nosotros. Hay algo que corregir, algo que exhortar, Señor. Que nuestros oídos, Señor, presten atención, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, Padre. Y gracias, Señor, porque por ese sacrificio de tu Hijo amado es que podemos estar hoy aquí. Gracias, Señor, porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Y, Señor, te pedimos que sea de bendición para nosotros, Padre mío, y tu nombre sea glorificado, Señor. Amén. Bien, podemos ocupar nuestros lugares, hermanos. Como pequeña introducción, la iglesia de Corintios era prácticamente nueva, y esto es de tomarse muy en cuenta.
que la iglesia de Corintios tenía poco de haberse empezado a formar. No tenía mucho. Pablo había predicado, se había retirado y la había dejado acá creciendo. Y ese punto explica muchos de las situaciones que están pasando la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Con nosotros es un poco diferente. Nosotros tenemos tal vez algún familiar anterior a nosotros que es cristiano, o tal vez hasta 3 familiares que han sido cristianos. Hemos crecido, nuestros padres han sido cristianos, de algunos todos, algunos nos han guiado en el Evangelio, nuestros abuelitos. Tenemos más contexto sobre el Evangelio, y lo cual debería ser nuestro caminar cristiano un poco más llevadero, más fácil, más centrado. Pero Corintios no tenía este beneficio, no tenía esta ventaja. Entonces Corintios empezaba a crecer sin antecesores cristianos, ni había un historial o registro antes de ellos que los pudiera ayudar. Estaba rodeado de costumbres y prácticas paganas en una ciudad muy reconocida y plagada de dioses e ídolos. Entonces era difícil para ellos crecer. Entonces, si tú lo pones un poquito, quiero que pienses en la ciudad de Monterrey, cómo está hoy. Ha crecido mucho, pero también está plagada así de cosas que, wow, o sea, nos supera bastante. Bueno, en esta ciudad había muchas malas prácticas, es decir, pecados. Los pecados eran vistos de la más común, y ellos no habían aprendido a separar del todo el pecado, las costumbres, con lo que es el Evangelio. Había una distorsión que se había formado en ellos por todo esto que ellos vivían. Entonces es natural en ellos, pero no es muy natural ya en nosotros. En la iglesia actual, me refiero a la iglesia actual como cristianos, ya no es tan natural. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento un poquito más profundo y más desarrollado de lo que ellos llegaron a desarrollar con lo que les explicó Pablo cuando fue con ellos. Nosotros ya tenemos un poquito más después de todo eso. Entonces, Pablo recibe una carta con unas peticiones de Corintios a Pablo. Pero una cosa bien curiosa, Pablo empieza a exhortarlos sobre cosas que no les escribe. Ellos tenían dudas acerca del pan, de la comida, de la vestimenta, cosas de esas que ahorita vamos a ver, es muy rápido. Pero Pablo comienza a exhortarles de una manera que ellos no se lo esperaban. Y a veces nos pasa así a nosotros. A veces nosotros tenemos un pensamiento muy limitado en el cual queremos obtener conocimiento sobre ciertas cosas, pero preferimos hacer un lado el entender que tal vez estamos mal en algo. Pero no queremos voltear a vernos a nosotros mismos. Queremos voltear a ver lo que tenemos duda, porque sabemos muy bien lo que pasa en nuestro interior. Bueno, entonces Pablo comienza de esta manera. En el primer versículo les dice esto. En el versículo 2, a mediación, dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nota por favor cómo dice: a los santificados en Cristo, llamados ¿a qué? A ser santos. Mi hermano, si tú estás hoy aquí es porque has sido santificado y tienes un llamado a ser ¿qué? Santo. Mi hermano, eso es algo que no podemos quitarnos nosotros de encima. Es algo que no podemos nosotros tentar a medio santos, a medio llamados. No, si estamos aquí es porque hemos sido completamente llamados a ser santos. Entonces se brinca al siguiente versículo, al 5, dice: porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Y este versículo a mí me pareció un tanto contradictorio, un tanto curioso, porque dice
que fuisteis enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Toda palabra y toda ciencia. Pero, ¿qué es mejor tener? ¿Palabra y ciencia? ¿O discernimiento, espiritualidad, santidad, palabra y ciencia? Es decir, Pablo exalta sus capacidades. Y les dice, sí, ustedes están muy bien en esto, no les falta nada. Tienen palabra, tienen ciencia. Pero están escondiendo algo. Así. O sea, Pablo empieza primero a decirles, a recordarles y a afirmar quiénes son. Pero porque está preparando algo para poder exhortarles. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener mucho conocimiento, nosotros podemos tener mucha palabra de ciencia, mis hermanos, pero hay algo que es más importante que solamente tener eso. Es un conjunto, sí, forma parte de sí, pero es algo que solamente es como si tú pidieras, no sé, algo sencillo, ¿no? Una hamburguesa con papas, o sea, algo falta ahí, ¿no? A los que toman refresco, pues bueno, se los ponemos. Pero está incompleto, vaya, está insípido, no aprovecha. Y es lo que está pasando con los corintios. Dice, fiel es Dios, en el versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa buena, porque entonces les está diciendo, ustedes han sido llamados a ser santos, no les falta palabra de ciencia, pero ¿saben qué? Han sido llamados a tener comunión con Cristo. Y va tomando tono, va tomando color. Mi hermano, si nosotros tuviéramos todas estas cosas, pero no tenemos comunión con Cristo, créeme que entonces no sé qué estamos haciendo. Porque si estamos en Cristo, estamos en el Padre. Porque Cristo está en el Padre y nosotros estamos con Cristo. Entonces, hace falta tener estas cosas, estas posesiones espirituales para poder nosotros guiarnos dentro del Evangelio, que es lo que va a usar Pablo para poder corregir cada una de las cosas que están mal en Corinto, tanto aquellas como lo que ellos preguntan, tanto aquellas como las que Corinto no expresa abiertamente. Pero ¿sabes quién fue a dar el chisme? Los de la casa de Chloe. Yo a veces me pregunto cómo estaría Chloe, ¿no? O cómo estarían los de Corinto cuando están leyendo esta carta. Y Pablo les empieza a decir, así, o sea, muy abierto, hablarles sobre las preferencias de los maestros que ellos tienen. Ellos no se esperaban eso. Ellos querían saber acerca de las comidas de la Santa Cena, no sé, cosas así. Ahorita lo vamos a ver. Pero a ellos les interesaba más obtener conocimiento sobre cosas que ellos vivían, pero no sobre las cosas que vivían espiritualmente. Y entonces empieza Pablo a decirle que ellos tienen preferencias en sus maestros. Dice en el 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido el Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y empezaba a ver esta cierta discordia, esta cierta preferencia de maestros entre la iglesia. Algunos dicen que esto de mencionar a Pablo, a Cefas y todos ellos era como mencionar a fulano, a mengano, a sotano, o sea, eran nombres tirados al aire para poder decirles, ustedes están poniendo su confianza en los maestros que están llegando para enseñarles. Y están empezando a hacer sus grupitos para inclinarse hacia esos maestros. Y el asunto es que había pleitos y contiendas por esos maestros en la iglesia de Dios, aquellos que habían sido llamados a ser santos, aquellos santificados, aquellos que no les faltaba conocimiento, ni palabra, ni ciencia. Había discordias y pleitos.
Había quien decía, no, pues a mí ese gallito no canta en mi gallinero, yo tengo el mío, ¿no? Digo, o sea, expresión muy mexicana, ¿no? Y así estaban. Pero Pablo empieza a solucionar esto con el Evangelio. Y empieza a darles palabras para decirles, no pongan sus ojos en los maestros, eso no es el Evangelio. Jesucristo es nuestro mejor maestro. Hemos sido salvos por Él. El Padre ha obrado de tal manera que ahora somos salvos y que ahora somos santificados. Ese es el verdadero sentido de la santificación, que hemos sido santificados por medio de Cristo, salvos por medio de la fe, purificados, santificados. Y les empieza a decir, el 23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. En el 24 dice, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En el 27, sino que lo necio de muchos escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo que ellos consideraban sabio, lo que ellos consideraban fuerte, lo que ellos consideraban lo mejor, no había forma de que eso fuera mejor que Cristo crucificado. Pero Corintios estaba batallando con eso. Recuerden su contexto. No hay en quien apoyarse con un pasado cristiano en ellos, una familia cristiana atrás de ellos, no lo hay. Pero ellos están batallando con algo dentro de esa iglesia. Algo está sucediendo dentro de esa iglesia que no los deja avanzar como tienen que avanzar. Él dice el 30, mas por Él estéis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No des gloria a los hombres, les está diciendo. No des gloria a esos maestros que llegan contigo. Sí son buenos, sí. Más adelante nos dice que cada uno de ellos sembró. Pero ¿quién daba el crecimiento? Cristo. Solamente Cristo podía hacerlos crecer. Y es curioso que Pablo comienza con esta primera exhortación. No con sus dudas, sino exhortarles. Hermano, a veces es mejor que tengamos bien claro una exhortación que las dudas que pueden estar surgiendo en nosotros, porque muchas de esas dudas, créemelo, estarán enfocadas en tratar de evadir lo que Dios nos está diciendo. Así somos. Estarán enfocadas en tratar de evadir, en tratar de cubrirnos de un manto de querer parecer sabios ante los demás, de querer parecer pulcros ante los demás, pero lo único que estaremos haciendo sería estar escondiendo parte de nuestra naturaleza. Como dice aquí, conflictiva y rencillosa con nuestras preferencias. Hay personas que tienen, no sé, o sea, sus pastores de años y no lo sueltan. Ah, no, para mí ese es el pastor, para mí ese es el bueno. Hermanos, dejémonos de eso. Dejémonos de eso. El Señor es nuestro pastor, es quien nos guía. Y si el Señor ha puesto maestros que nos enseñen, gente que nos predique, mi hermano, gente que nos exhorte, gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo que también tenemos que tomar en cuenta. Aquellos que son llamados a exhortar, aquellos que son llamados. Dice Pablo, reprende y enseña que vivan de acuerdo a lo que dicen ser. Pablo empieza a exhortar con firmeza, duro, al punto, como va, pero ¿sabes qué? También con amor, porque si no hubiera amor no tocara a Cristo, si no hubiera amor no le recordara ese amor de Cristo, pero Él lo empieza a hacer de esa manera y empieza a corregir este problema dentro de la iglesia. Y luego dice, en el siguiente punto sería la tolerancia al pecado que estaba viviendo la iglesia de Corinto, del capítulo 5, del 1 al 13. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, de tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego hace una anotación más adelante acerca de la vieja levadura.
Noten cómo esto tampoco se lo habían expresado en esa carta que iba para pedirle ayuda y consejo. O sea, eso estaba escondidito, pero había forma en la que llegó esta información a Pablo. Y créemelo, no fue casualidad, esto fue obra de Dios. Amén. Fue obra de Dios que llegara a Pablo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando nosotros estemos mal en algo, mi hermano, Dios va a usar a un hermano para que llegue a ti palabra de Dios diciéndote que tienes que encarrilarte, que tenemos que encarrilarnos, que tenemos que mantenernos, como dice el principio, ¿qué? Santificados y ¿qué? Santos. Eso es lo que está haciendo Dios. No es Pablo, no fue Chloe, no fue la coincidencia. No. Es Dios que está preocupándose por su pueblo y quiere que crezca y quiere que avance como Él quiere que avance. Entonces, hermanos, esta vieja costumbre era la vieja levadura que había en ellos y que tienen que desechar. Algunos dicen que eso de tomar la esposa del padre en Corinto era parte de una tradición, era parte de una costumbre, pero no están muy seguros, casi nadie latina. Pero si mencionan una vieja levadura es porque hay costumbres que estaba arrastrando todavía la iglesia de Corinto, que no podía despegarse de ellas completa, o no podía o no quería. Entonces, si lo transportamos a nosotros, hay costumbres que tenemos ahí por ahí medias escondidas que a veces no queremos quitarnos, que a veces no queremos soltarlos. ¿Por qué? Porque son como que nuestros momentos de descanso, ¿no? Y puede ser tan inocente como que escuches a tu grupo musical de los años aquellos, ¿no? Puede ser eso. Puede ser que, no sé, que te guste andar ahí rayando paredes con spray de cuando eras pandillero. O cosas así, no sé, estoy hablando hacia el aire. Pero lo que me refiero es que podemos tener ciertas costumbres que no podemos dejar y que tal vez nos parecen tan comunes. Pero lo mal es que, aparte de que nos parecen comunes, las vemos en nuestros hermanos, pero no decimos nada, porque nos parecen comunes. Pero aquí dice Pablo, dejen la vieja levadura. O sea, ya no pueden ser así. Es comprensible, sí, pero no debe ser permanente. Entonces ese es el detalle. Y Pablo comienza a decirles, porque los que están fuera, Dios juzgará, y luego dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa es la solución. Pero, ¿cómo? ¿O por qué? Porque es perverso. Mi hermano, si una costumbre tenemos nosotros que no podemos dejar, que no podemos desarraigar, tengamos conciencia de que si va en contra de la voluntad de Dios, es perverso. Es perverso, no podemos hacernos a un lado, es perverso. ¿Cuál es la solución? Deshacernos de eso. Oye, pero humanamente no puedo, entonces acércate al Señor y recuerda que Él te quiere santo. Recuerda que Él te ha santificado. Y agárrate de eso, agarrémonos de eso. Y luego empieza también a decir problemas de demandas entre ellos, pero eso es un punto más legal, en donde ellos tenían problemas, ellos se demandaban entre ellos ante la ley, y había pleitos y contiendas todavía. El asunto es que llevaban esos pleitos hacia la corte de la ciudad y exhibían lo que pasaba dentro de la iglesia. Mano, y ha habido ocasiones en las que, no sé por qué, pero los problemas que se exhiben que se suscitan dentro de la iglesia, van a parar a boca de los no cristianos. Y dices, ¿cómo pasó eso? Bueno, pues que alguien por ahí se le salió, ¿no? Y anduvo por ahí. Y entonces, ¿qué queda mal en este caso? El evangelio. ¿Por qué? Oye, pues mira, son cristianos y como que ya están ahí sus cosas. Y Pablo les dice, no debería de ser esto. ¿Por qué? Porque si ustedes un día van a juzgar al mundo, van a juzgar a los ángeles, van a hacer todo eso, ¿y no pueden solucionar un problema dentro de la iglesia? No, eso no debe ser así. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Los vuelve a exhortar con el evangelio. Y le dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios y vuestro cuerpo. Ay, me adelantó un poquito. Bueno, dice, y estos eran algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Él les decía que era mejor que sufrieran el agravio. ¿Por qué no callar mejor en vez de ir y exponerlo? Bueno, aquí está la respuesta. Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y si el Dios de justicia, si Jesucristo nos ha hecho esto a nosotros y nos ha perdonado, en otras palabras, ¿cómo nosotros no hemos de perdonar al que dentro de la iglesia nos hace algún agravio? ¿Me explico? Si un hermano me atacó o dijo algo de mí, yo no sé si lo hizo intencionalmente, yo no sé si lo hizo con todas las ganas, yo no sé con qué intención lo hizo. Pero si es hermano y demuestra que es hermano en Cristo, y si Dios me ha perdonado a mí todo el agravio que yo un día le hice, ¿yo por qué no he de perdonar a mi hermano? Esa es la solución, el perdón. ¿Pero queremos verlo así? ¿O queremos que se nos haga justicia? Cuidado cuando pedimos justicia, hermano, porque entonces estaríamos pidiendo justicia para nosotros si no estamos muy bien parados, que digamos. Entonces, la solución es, mediante el Evangelio, perdonar. ¿Por qué? Porque se demuestra el amor. Y Pablo dice aquí que es mejor el amor. ¿Por qué? ¿Quién da el amor? Cristo. ¿Cómo lo entendemos? Por medio del Evangelio. ¿Qué hacemos si perdonamos? Reflejamos ¿qué? El Evangelio. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, hay muchos puntos los cuales van viendo. Está el otro del mal entendimiento del matrimonio, donde decían que si casarte, no casarte, y eso era un punto que ya empezaban a hacer las preguntas los de Corintios. Pero Pablo les decía muy simple, no, pues el que se quiere casar, que se case, y el que no se case, pues que no se case, no pasa nada. Yo no me caso, pues yo me puedo abstener. Si ustedes no pueden abstenerse, cásese. O sea, una pregunta que a ellos les causaba mucho ruido, pero que Pablo les decía, no pasa nada. A menos que ya estén cometiendo algún pecado, cásense. Si no, pues entonces, pueden seguir así. O sea, no pasa nada. Y era una duda muy así que ellos tenían. Después decía con lo ofrecido a los ídolos, que si podíamos comer, que si no podíamos comer. Y este era un punto muy importante porque en Corintio, como estaba lleno de templos, de ídolos, de todas esas cosas, sacrificaban, como ya sabemos, animales, los vendían en la carnicería, los ofrecían en la calle, te los regalaban, o sea, todo eso. Y decía, si es porque es conciencia de ustedes, si usted no les causa un pesar o mala, su conciencia no les acusa, pues cómanlo. Pero si por escuchen bien esto, si por tu madurez haces o está en peligro de que un hermano resbale o caiga, dice, no lo hagas. Así. Y usa una palabra así como diciendo, tú que te crees muy sabio, tú que te crees muy elocuente, tú que te crees muy profundizado en todo esto, así. Si tu hermano le es ocasión de caer, no lo hagas para que él no caiga. Y ahí es donde vuelve a exhortar Pablo la consideración del hermano débil. Pero también dice que el hermano débil no se pase de débil y empiece a hacer otras cosas que no debe, ¿verdad? Pero empieza a corregirlos Pablo de tal manera. ¿Y cuál es la solución? No comas. Si a ti no te afecta, no comas. Total, no ganas nada si no comes, no pierdes nada si no lo comes. No te afecta a ti, no lo comas. Le afecta a tu hermano, no lo comas. Por amor a él. Mi hermano, a veces hay situaciones que tenemos que evitar con tal de que nuestro hermano no resulte dañado, no resulte herido, no resulte herida su conciencia, aun y cuando sepamos que no tiene nada de malo. Hay cosas tan simples en la iglesia que hacemos que no tienen nada de malo, pero que a algunos hermanos les afecta. Bueno, por amor a ellos, no hacerlo. ¿Y sabes qué reflejas? Amor a tu hermano. Amor a tu hermano. ¿Pero seremos capaces? ¿O diremos, pues no es asunto mío, total, yo estoy bien, con que yo me sienta bien?
Bueno, pues ese no es el punto, no es el punto que nosotros estamos bien. El punto es que nosotros hagamos que nuestro hermano esté confortado y que nuestro hermano pueda avanzar, pueda cimentarse más. Ese es el punto de la exhortación de Pablo. El crecimiento y un buen cimiento en los hermanos. Así que, hermano, considerémonos que unos a otros. Y bueno, van muchos puntos que toca Pablo, pero uno de los más importantes era que algunos estaban empezando a negar la resurrección venidera. Nos vamos hasta el capítulo 15 y empiezan a por este mal entendimiento a decir que no hay resurrección. Y pues es del 1 hasta el 58, ¿no? Donde se ve todo esto. Dice, además os declaro, hermanos, en el primer versículo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y aunque fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo de entrada había enseñado eso porque eso es parte del Evangelio. No puede estar fuera. Cuando él estuvo la primera vez con ellos, les enseñó un Salvador, Cristo el Señor. Él murió, Él resucitó y habrá una resurrección para los suyos. Pero de alguna manera ellos estaban empezando a desviarse de esa doctrina y empezaban a decir que no iba a haber resurrección. Y en el versículo 12 dice, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también que vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Pablo estaba tratando, yo entiendo aquí, en un amor de querer hacer entender a los corintios que estaban cayendo en errores cada vez de mal en peor, en errores que los iban desviando cada vez más hacia un lado de la sana doctrina de lo que era el Evangelio, porque no veían las cosas como espirituales, las veían como carnales, dice más atrás. Ese era el problema, que las cosas ellas estaban viéndolos de una manera carnal, mas no espiritual, la cual no aprovechaba. ¿Y sabes qué? Muchas veces las dificultades que tenemos, las desviaciones que tenemos, y si no es que siempre, es porque vemos la vida cristiana, que debe ser vista espiritual, la vemos carnal. Así, la vemos carnal. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, ponían los ojos en los maestros, toleraban el pecado, tenían problemas de demandas, minimizaban y excusaban el pecado, tenían un mal entendimiento del matrimonio, comían comida ofrecida a los ídolos sin importarles nada. Mi hermano, yo sé que esto suena muy no sé, tal vez muy irreal, pero es una iglesia de Dios que está en Corinto, que está haciendo todas estas cosas.
no nos resulte difícil, mis hermanos, que en la actualidad puede haber iglesias que estén pasando por este tipo de cosas. O sea, no nos resulte ni sorpresivo, ni tampoco nos digamos, ay, no, y rasguemos las vestiduras, no, y toda la cosa. Mi hermano, hay cristianos que necesitan ayuda. Tenemos hermanos en Cristo que necesitan ayuda. Si tú sabes de un hermano que está pasando por ese tipo de cosas, mi hermano, no te calles. Refleja el amor de Cristo, refleja el sacrificio del Hijo de Dios y háblale y dile, mi hermano, estás mal en esto, pero díselo como lo está haciendo Pablo, con firmeza, pero con amor, poniendo el dedo donde debe ser. ¿Por qué? Porque entonces vas a estar demostrando que amas a tu hermano, que te interesa a tu hermano. Hay muchos puntos aquí que no tocamos por falta de tiempo, mi hermano, pero entiéndelo, entendámoslo. Si Dios nos ha dado sabiduría para discernir cosas espirituales, no carnales, más que las carnales, espirituales, ayudemos a nuestros hermanos que estén pasando por este tipo de situaciones. Y mi hermano, si tú o yo somos ese hermano que está pasando por situaciones, comencemos a actuar espiritualmente. Comencemos a acercarnos a aquel, a recordar verdaderamente. Pablo decía que en un inicio no era lo que él les había enseñado, pero ellos se distanciaron. Recordémoslo de un inicio, dice la palabra, volveos a donde, a las sendas antiguas. Amén. Mi hermano, yo sé que en este mundo pasan tantas cosas y estamos rodeados de tantas cosas como estaban los corintios, que a veces se nos hace normal tantas veces el llegar a estar teniendo prácticas que no son de nosotros, que no deben de ir con nosotros, que no deben de ser, que empecemos a pleitar por cualquier cosa. No, mi hermano, que empecemos a divulgar cosas fuera con los del mundo, cosas internas del templo. No, mi hermano, eso va a hacer quedar mal al evangelio. Digo, no es porque ellos quieren acercarse y digan, pues ya no me acerco. No, pero va a ser mal. Y nosotros tenemos que procurar hacer todo para la gloria de Dios. Dice en el capítulo 10, me parece, que si puedes comer o beber, Dice 31, así pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y este es un versículo el cual podemos aplicar a toda la carta como un cinturón. ¿Por qué? Porque todo lo que pensemos hacer, si antes de hacerlo pensamos y decimos, esto va a glorificar a nuestro Padre, lo vamos a pensar. Si voy hoy a ir a trabajar y lo que yo vaya a hacer en mi trabajo va a darle gloria al Padre, hacerlo. Pero si no, andemos con cautela. Recuerda que Corintios tenía sabiduría y no le faltaba ningún don, pero tenía problemas. Termino con esto. Acá arriba, se pone, donde termina esta calle Topa, se pone los fines de semana, siempre que pasamos, está un equipo de fútbol. Y yo entiendo que es un equipo de fútbol porque trae su camisa, trae su short, tachones, sus calcetas, trae todo. Trae todo. Y yo digo, ¿a poco sí son de fútbol? Y me dice mi esposa, pues yo creo sí. Pero tú los ves subidos de peso, con su panza bien formadita, bebiendo, fumando. Y yo digo, no, esos no se están tomando en serio el que son un equipo de fútbol. Esos no están aquí para jugar fútbol, están aquí para hacer su relajo. Nada que ver con el fútbol. Mala condición. O sea, tú los ves y dices, no das un peso por ese equipo. Y yo digo, y yo pensaba hoy,
Wow, si eso es así, ellos se ven como un equipo de fútbol, pero no desarrollan lo de un equipo de fútbol. Mi hermano, y esto es duro, nos podemos ver como cristianos, hermanos, pero podemos no estar desarrollando como cristianos. Podemos tener nuestro atavío, nuestra camisa bien abrochadita, nuestra Biblia bajo el brazo, los apuntes, la música a todo volumen en la casa, ¿no? De los cantos que te gusten. Podemos vernos como futbolistas, podemos vernos como cristianos, pero hermanos, tal vez no estamos ejerciendo como cristianos. Y eso es duro. Ellos tenían todo para ser futbolistas, pero menos la condición. A veces nosotros podemos tener todo para ser cristianos, pero menos la espiritualidad. Y eso es duro, hermanos. Que el Señor nos ayude a salir adelante, que el Señor nos enseñe, que mande gente que nos enseñe como Pablo se preocupaba por Corintios, y que nos ayude a entender quiénes somos, qué es primero, quiénes son primero, y entender esa santidad, esa santificación, ese amor, esa resurrección, ese milagro del Evangelio que el Señor le ha placido llegar a nosotros y rescatarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Padre mío. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has ayudado. Gracias, Padre, porque has permitido esta noche que escuchemos tu palabra. No hemos podido tocar tantos como quisiera, Señor, pero espero que tu palabra en mí, en mis hermanos, sea la misma, Señor, sea eficaz. Nos haga entender, Padre mío, que no basta la sabiduría, Señor, que no basta el entendimiento por sí solo, sino el verdaderamente ser espirituales, y ser espirituales también llenos de amor para con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra trasciende el tiempo, el espacio, Señor, llega a nosotros y es capaz de animarnos, Señor, en momentos difíciles, es capaz de exhortarnos en momentos de equivocación, es capaz de guiarnos en momentos de extravío, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes realmente a recordar que somos tus hijos, que nos ayudes, Señor, realmente a reflejar que hemos sido santificados, que hemos sido llamados santos por ti, que hemos sido acercados a ti. Vamos a ingresarnos. Rescátanos, Señor. No permitas que lo que nos rodea en este mundo, Señor, nos inhibe, nos haga desviar la vida de ti, nos haga desviar lo que tenemos que realmente ejercer, Señor, para ser y ser hijos tuyos, Señor. Obrar como hijos tuyos, Señor. Vivir como hijos tuyos, Señor. Vivir como hermanos, Señor. Exhortarnos unos a otros en amor, con firmeza, Señor, pero con ternura, Señor. Gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has ayudado, Señor. Gracias por todo.